En la Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Buenos días, amigos, estamos iniciándonos. Este es el primer día del nuevo gobierno, diríamos así. Veamos qué tan nuevo es y un poco saber cómo estamos tomando las palabras del nuevo mandatario, hacer el análisis y la visión que se puede tener de la salida del señor presidente o expresidente ya, Rafael Correa. Y claro, y en la Asamblea ayer en su sesión, porque era una sesión de investidura de la Asamblea Nacional para el presidente Moreno, el discurso del presidente de la Asamblea también, el señor doctor Serrano. Para todo esto, hacer una visión y ver los roles que ha de jugar esta Asamblea que ayer posesionó y en la investidura del presidente Moreno. Hemos invitado y está con nosotros el señor doctor Rafael Ollarte para ver estas primeras reacciones. Este es un nuevo día, bienvenido doctor. Esto es día jueves nomás. Y la asamblea, pero sí, cuando llegó le noté más alegre, estaba como más relajado. Esta mochila que se acaba 10 años, se la desarmó ya y hay que cargar las cosas para estos próximos 4. Bienvenido, buenos días. Bueno, buenos días, un placer estar con usted, con la audiencia. Mire, la ceremonia de traspaso presidencial de ayer dejó muchas ideas por parte del espectador. La una fue una extraña ceremonia respecto de otra, es decir, un protocolo variado. ¿Protocolo cree que sí ¿por hubo? qué? Ya. ¿Por qué le voy a explicar? Tal vez la gente no se acuerda porque cuando regía la Constitución del 98, ¿ya? Y también desde la reforma constitucional del año 92, los discursos presidenciales de salida se hacían dentro de la semana anterior a la ceremonia de posesión para evitar lo que ocurrió con Febres Cordero, con Hurtado, de que el mismo día de la transmisión de mando usted da el informe de salida, la fiesta naturalmente no es para usted, es para el que entra. ¿Ya? Entonces era bastante complejo porque usted tenía que, ante un congreso que estaba esperando la posesión del nuevo primer mandatario, usted tenía que lanzarse su informe de salida y luego tenía que esperar a que ingrese el presidente electo, se producía la transmisión del mando, se le entregaba la banda al presidente del Congreso y el presidente del Congreso se le imponía al nuevo mandatario. Y salía el expresidente y dejaba toda la fiesta para el entrante. Para evitar algo que podía ser desagradable, que no solamente ha ocurrido en el Ecuador. En el Ecuador nunca hemos llegado a puntos así como ocurrió con Alan García en el Perú en el año 90. Pues no le dejaron dar el discurso, se lo impidieron. El constituyente decidió modificar la norma y establecer, el presidente saliente da su discurso dentro de los 5 días previos a la transmisión. Así es. En Montecristi se les ocurrió que esa norma no valía y la sacaron. ¿Ya? Tal vez entendiendo que siempre iba a ser el mismo, pues, que iba a estar que el saliente discursiándose el mismo y entregándose a sí mismo. Y claro, lo que ayer vimos fue un ceremonial bastante extraño, donde
es el presidente electo el que ingresa primero y no el presidente saliente. El que debe entrar después es el presidente electo. Entra el presidente saliente, que es el que tiene que dejar los símbolos del poder. Y luego ingresa el presidente electo, que es el que tiene que tomar el poder. ¿Se hubiese hecho lo mismo si es que se hubiese proclamado la victoria de Guillermo Lasso? ¿Se hubiese hecho así también? No. Si es que se hubiese querido hacer eso, hubiese originado naturalmente un roce. No solo que un roce. La comisión de transmisión de mando, en una me cupo el honor, en dos, me cupo del honor de estar. No había forma sino de organizar con los que están viniendo. Claro. Porque ellos asisten los mandatarios y asisten a la investidura del presidente eso es electo. lo que ordena no solamente la tradición, sino la decencia. Yeah. Pero usted ha visto que, por ejemplo, lo que ocurrió en Argentina, con la asunción de Macri, en vez de permitir que Macri organice la ceremonia y el ceremonial, la señora Fernández de Kirchner, al cual también le costó muchísimo salir de la Casa Rosada, harto, pues quería dejar organizando todo y variar el tema del ceremonial, variarlo, ya que se haga, a diferencia de lo que ocurre acá, que se haga en el Congreso y no en Casa Rosada como se estila en la Argentina. Sí, sí. ¿Ya? O sea, esas cosas han ocurrido. Hay otros países donde las cosas están establecidas en la ley, todo este tema de las bandas, de los símbolos, de la y la en el posibilidad caso de chileno, cómo por tener ejemplo, está el acto establecido en la ley y ahí no hay nada que discutir, pues. O sea, ahí la cosa es así y punto. Se acaba y sea el que sea, siempre las transmisiones del mando son distintas, además muy cortas. Bueno, tuvimos algo más parecido a una despedida que a una despedida corta, además, ¿no? En apariencia, ¿no? Que una verdadera transmisión del mando. Es decir, yo no me imagino, me puedo equivocar naturalmente, a Lenín Moreno como el Cámpora de Perón. No lo veo yo en ese estilo. Es decir, alguien que está aquí para estar un ratito y luego volver a entregarle el poder al caudillo. No lo veo así, espero no equivocarme. Ahora, los discursos, bueno, el presidente saliente no presentó el informe a la nación. Así nomás, o sea, dejó ahí un escrito al presidente de la Asamblea, punto. No presentó el informe a la nación. Bueno, alguien habrá dicho mejor, ¿verdad? Porque además las ceremonias de transmisión del mando en el Ecuador son realmente largas, son unas cosas larguísimas. Usted ve en otras partes, son cosas que se demoran una hora, aquí con los discursos, bueno, es cosa nuestra, está bien, ¿no? Que a cada uno que ingresa le van tocando una marcha, una cosa, claro, se le hace toda una ronda. El fondo musical que cosa corresponde. Que usted no ve en otras naciones. En otras naciones los presidentes entran, sí, pero nada de cornetas ni nada de esto, pero eso lo hacemos acá. Entonces, esto alarga mucho. Cuando yo vi al presidente que decía, ¿y a qué horas va a ser el informe? El informe, dije, se me va a lanzar unas 2 horas, 3 horas de aquí, hablando, como lo ha hecho en otras ocasiones. Porque además Rafael Correa en esto no solamente ha roto las tradiciones, ha roto las normas. No es de él el que informa, sino que manda a los ministros. Y además los discursos nuestros que ahora, bueno, con las tecnologías, la gente parece muy inteligente, porque con el teleprompter Ya no son discursos, claro, son lecturas de documentos. Sí. Mire, antiguamente usted le veía a Rodrigo Borja, porque como la cuestión decía, aquí hay que leer el informe, él literalmente leía. No hacía más que leer, tomaba unas hojas y leía, y tú sabías que el señor estaba leyendo. El señor, y además, ojo, Rodrigo Borja, sí es un hombre que tiene una oratoria indiscutiblemente buena, independientemente de que guste o desagrade, ¿ah? Pero como la cuestión decía leer, el señor estrictamente leía sus discursos. Acá, en cambio, dan la apariencia de que no están leyendo porque usan unos teleprompter. Entonces la gente cree que el señor está ese rato improvisando, haciendo un discurso, pero mira qué capacidad hace un discurso, de los datos, ¿ya? Aunque a veces se les va porque te leen las comillas. Te leen las comillas, no en el teleprompter, ¿no? Pero si tú no estás ahí, tú dices de a dónde, ¿no?
Ahora, el discurso del presidente electo, sí, otra vez, salvo unas cuestiones que las quiso dejar muy claras, ¿no? Dolarización, no moneda paralela. Bueno, el día de mañana nos dirán que la moneda electrónica no es una moneda paralela, porque además en eso han venido insistiendo. Si tampoco es que esto no es tan tranquilizador, es decir, hay que tener cuidado. Pero bueno, por lo menos como que te dice aquí, no voy a hacer una gracia de estas de ponerte una moneda paralela y chao dolarización. Nos habló de la austeridad. A partir de ahora, austeridad, a diferencia de la anterior, austeridad. Pero también me sigo creando una serie de órganos. Desaparezco los ministerios coordinadores, pero creo los consejeros. Me saco la ministerio tal, pero creo este otro. También un discurso de que vamos a seguir, y ojalá que se pueda, porque es muy bueno, pues, o sea, que haya un montón de cosas gratuitas, pues, a la ciudadanía, especialmente a las personas de más bajos recursos, les es viviendas. Claro, les es atractivo. Pero bueno, hay que ver también de dónde sacamos, ¿no? Queremos saludar a la doctora María Paula Romo, gracias por acompañarnos. Y la propuesta, y claro, hemos iniciado casi diríamos por el ceremonial, y no es que el doctor Ollarte le guste el protocolo, sí, pero no tanto como bastante formal, diría yo. La formalidad, claro, y los alumnos de la Católica suelen decir, sí, de la formalidad de Rafael. Pero más allá de esto de la formalidad, son símbolos de lo que pasa, ¿no? El día de ayer era una sesión de la Asamblea Nacional, sesión de investidura del presidente electo Lenín Moreno. Y se convirtió en una cosa, como decía el doctor Ollarte en su momento, de despedida, con cantos, con un montón de cosas que, claro, se podrían decir, oiga, pero no se fijen en las formas. Pero son también las formas las que van determinando qué se está haciendo, ¿no? ¿Cuál su primera apreciación, desde las formas hasta los discursos, como lo ha hecho Rafael, puede pasar? Esto es un tema protocolario, no hay que tener en cuenta lo del protocolo, y la Asamblea, que es la que juega el rol principal en representación de todos los ecuatorianos, jugó el rol que debe jugar. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Francisco, y muchas gracias por la invitación. Qué gusto compartir la charla con Rafael. Me disculpo con ustedes y las personas que nos escuchan que me van a oír con unos gallos en esta conversación, que estoy recuperándome de un resfrío, y ojalá el clima de Quito, que parece habernos dado... No va a ser neumonía, pierda cuidado. Pero el clima de Quito, que no nos ha dado tregua, parece estar mejor en estos últimos días, así que ojalá eso nos ponga bien a todos también, así es. La sesión de ayer, porque en efecto es una sesión de la Asamblea Nacional en donde juramenta el presidente de la República, creo que puede ser vista desde muy distintos aspectos, ¿no? En lo formal, creo que hubo de todo y se presta para muchas conversaciones la sesión. A mí me llamó especialmente la atención el traer a un niño a que le diga, Correa, te vamos a extrañar. Me parece inapropiado desde todo punto de vista, no solamente desde lo que era consecuente con el espacio, con el tipo de ceremonia, sino incluso con el mismo niño. Uno no expone a los niños a estos... Sí, así es. Uno no expone ilegal a los niños. O sea, creo que esto estuvo totalmente fuera de lugar. Creo que fue la nota más disonante de toda la sesión. Y creo que lo otro fue el largo tiempo que el presidente Correa se tomó para salir, ¿no? Le correspondía efectivamente salir o no salir y permanecer en la sesión mientras daba su discurso el presidente. Pero se tomó un larguísimo tiempo para hacer unas despedidas individuales antes de la salida. En fin, creo que eso también está cargado de una serie de significados que se prestarán para análisis en estos días, pero yo quisiera concentrarme un poco más en los discursos, porque me parece interesante. El día de ayer hablaron José Serrano y Lenín Moreno, y creo que el discurso de Serrano fue el discurso de la economía queda muy bien, Correa es líder inigualable, irrepetible, y es el responsable de que hoy día vivamos en otro país. Estoy tratando de decir cuál fue un poco el tono de Serrano, pero también fue el tono de la política dura, me parece.
Incluso se permitió en una ceremonia de esa naturaleza lanzarse contra los temas de libertad de expresión, las redes sociales. Representó de alguna forma él, aquí estamos y estamos bien, no vamos a tener alteraciones respecto de las líneas políticas que hemos marcado. Creo, por otro lado, que el discurso de Moreno sí se diferenció. Sí. Empezó diciendo, este proceso tiene un nombre y tiene un líder, ¿no es cierto? Creo que fue también esa su porción de alineación con el gobierno que se va, lo que es indudable. Anoche en un espacio en donde charlábamos sobre este mismo tema, yo decía, tampoco podíamos esperar que dé el discurso que habríamos querido que dé si ganaba la oposición, ¿no es cierto? Tenía que dar el discurso de que ganó el candidato del gobierno. Claro, y es natural entonces que una buena parte de su gabinete sean los ministros o los cercanos de este gobierno. No podemos examinarle frente a lo que habríamos querido que diga, como si ganaba el candidato opositor. Pero creo que podríamos examinarle al menos desde lo que dijo, desde lo que no dijo, y me parece a mí que es interesante desde la comparación con el propio Rafael Correa, y ahí yo quisiera señalar algunos temas que me llamaron mucho la atención. Tal vez con una aclaración inicial. Por favor. Estamos en un nivel de polarización, de sensibilidad, vemos el mundo entre amigos, enemigos, que cuando uno dice, esto me pareció importante el discurso, valoro esto, dice, no, perfecto, ya le han convencido, ¿no es cierto? Ya no le parece importante No, sí me parece importante. Moreno es el heredero de 10 años de gobierno. Moreno es el heredero de los silencios sobre los temas de corrupción, de los problemas institucionales, de la concentración del poder. Y lo que voy a decir sobre lo que me llamó la atención en el discurso, no significa que me haya... No solo heredero, sino también partícipe, sí, claro que sí. Yeah. Y lo que voy a decir respecto a los temas del discurso no hacen que me olvide de esto, evidentemente. Sí, ni es que con el discurso, bueno, ya están resueltas las cosas. No, el discurso tiene un peso específico y no significa que eso se traslade de inmediato en acciones. Ese será, sin duda, su siguiente desafío. Pero creo que un estilo muy distinto al del presidente Correa y que se puede resumir en una frase. Dijo, desde algún lado del cielo mi madre me estará mirando y debe estar tan aterrada o tan asustada como yo, dijo, ¿no? Creo que eso marca un estilo totalmente diferente al de Rafael Correa, al del expresidente Correa, se siente muy bien decir eso, al del expresidente Correa, que era el que no se equivocaba nunca y el que no le temía a nadie, ¿no es cierto? Creo que de alguna, el que lo sabía todo también. Entonces, creo que el de ayer fue un discurso de un presidente que no pretendió saberlo todo, que no fue una gran cátedra por todas las áreas de la economía, de la política, de la sociedad, del mundo, sino más bien por él decía, yo no vengo de la academia, soy un conversador, y creo que ese más bien fue el tono del discurso, un punto, otro punto, algunos no parecían exactamente conectados entre ellos, sino como pasar revista, ¿no? A una lista. Y creo que eso fue distinto. Pero yo digo en lo particular, a mí me parece que hay algunas palabras que dichas ahí en este contexto le dieron oxígeno al país. ¿Al país? Al país. Me parece que, por ejemplo, yo creo que todos tenemos una sensación de asfixia, de angustia, de opresión, de una serie de cosas que han marcado en esta última etapa política. Y creo que oírle al presidente, habrá que ver eso cómo se refleja en los actos, pero oírle al presidente decir, son importantes las voces disidentes, a mí me parece mejor que oírle decir algo que Correa venía repitiendo desde el 30S, una frase, una línea, si no me equivoco, de San Ignacio de Loyola. Y él decía, cuando el fuerte está sitiado, toda disidencia es traición. Mire, yo prefiero escuchar a un presidente que dice, vamos a ser respetuosos con las voces disidentes. Yo prefiero un presidente que dice, vamos a ver cómo se refleja en la práctica, yo prefiero un presidente que dice que es bueno que el pueblo se ría de su presidente, a un presidente que dice que la majestad del poder impide que al presidente le hagan caricaturas. Entonces, y se ríe de su pueblo. Eso dijo Moreno, ¿no? Es peor cuando un presidente se ríe de su pueblo. Cuando uno mira el contexto, y los que estamos aquí sabemos que en los últimos años hemos tenido sanciones y órdenes de rectificación de caricaturas, uno dice, esta es una declaración interesante.
A mí, y empiezo por ahí, creo que estas cosas, el haber dicho austeridad y haberlo repetido, Correa jamás habría usado el término en este sentido, habría dicho austeridad como si fuera una mala palabra, ¿no? Le habría acusado al De consenso hecho, de Washington. la austeridad ¿no sé? es neoliberal, exacto. la austeridad es quitarles el trabajo, Exacto. Entonces, la salud, la policía. Y creo que fue importante que Moreno haya usado el término, lo volvió a repetir anoche en el momento de los decretos. Creo que eso es interesante, creo que esas son algunas señales de una línea distinta. También fue lo único que dijo sobre la economía, ¿no? Tal vez una pequeña aceptación de los problemas económicos del país fue esta declaración sobre austeridad, habrá que verlo. Y yo quiero decir que celebro algo. Uno de los primeros decretos, el 4, la noche de ayer, fue eliminar el Plan Familia. Y si bien eso no lo reemplaza pues por una política pública integral, habrá que ver, todo eso habrá que verlo, Porque en el discurso pero es también un habló de la símbolo familia. importante. Ya. Es un símbolo importante porque es derogar un plan conservador, curuchupa, pacato, que no venía desde el punto de vista de los derechos, que significó un gran conflicto con las organizaciones de mujeres, con muchas organizaciones dedicadas a los temas de educación sexual, de salud sexual y reproductiva, y creo que fue un símbolo importante el que haya estado en uno de sus primeros decretos la decisión de derogar esa medida. Recordemos que el expresidente Correa terminó con el ENIPLA, que era una estrategia multisectorial para pasar este plan familia a su despacho de manos de su asesora personal, la señora Mónica Hernández, y desmontar un tema de salud y de derechos, convirtiéndolo en un tema de moral individual. Creo que esto es importante. Yo estaba recordando y les pedí buscar sobre el diálogo con los medios de comunicación y en general sobre el diálogo. El señor presidente Moreno dijo lo siguiente. El diálogo, como método y cultura de vida, nos lleva a grandes conclusiones. Por ejemplo, no puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Encontramos libertad de expresión en el humor del pueblo, en su arte, en su crítica. La libertad de prensa debe evidenciarse con unos medios cuyos contenidos tengan calidad y altura. La relación con los medios de comunicación será, como siempre ha sido conmigo, fresca, fluida y dialogante. Espero que sean portadores del anhelo ciudadano y de serlo les aseguro que encontrarán puerto seguro en el nuevo gobierno. Queremos medios de comunicación responsables con el país, que entiendan que un trabajo mal hecho por parte de ellos, que una mala intención puede destruir a ciudadanos honestos y a la sociedad. Queremos periodistas y columnistas íntegros, que escriban con la luz de la verdad y no con la sombra del odio. El periodista debe exigir justicia, no venganza. El periodista debe exigir justicia, no venganza. Bueno, esta es doctor Ollarte, esta sí ya es una posición, diría usted, con el discurso o solamente una. No sé si yo sobre diálogos, y porque encontré muchas coincidencias, a un presidente al que me opuse también, diría yo, que el señor doctor Maguad. El doctor Maguad en su posición decía esto. El Ecuador cree en la paz, pero la paz no es un acto, la paz es un proceso. Requiere de apertura, de capacidad de diálogo, de mutua comprensión de dificultades y problemas, de búsqueda de fórmulas viables que sean reconocidas y aceptadas por los gobernantes y sus pueblos. La paz es un nuevo esquema para manejar nuestras diferencias. Es un nuevo modo de lidiar con nuestros problemas. El presidente Andrés Pastrana decía al asumir su mando el viernes anterior: sin paz no hay pan. Sin paz no hay pan. A ver, estamos frente a otras armonías, estamos frente a una decisión, porque hay que decirlo también, el doctor Maguad tuvo, yo diría, buenas relaciones con los medios, sí, dialogó, no sé si con todos, pero dialogó. Y yo estaba pensando... Le van a acusar de ser malagüero. No, por favor. ¿Qué dice usted, doctor Ollarte? A ver, que los ecuatorianos nos preocupamos mucho de lo que la gente dice. Ah, ya. Más de lo que la gente hace. Uh-huh. Entonces,
aquí puede venir alguien, yo soy muy desconfiado en esto. Bueno, además los años dan para desconfiar, ¿no? Que un político te diga que viva la disidencia, que aquí... Eso es algo que el tipo te dice, vamos a ver si lo hace. No. A mí me importará ver el día que lo haga. Es o sea, que el día lo dicen y lo hacen. El día en que don Lenín Moreno soporte la crítica ácida que se le puede hacer a un jefe del Estado, incluso a veces con ribetes de injusticia, porque usted ve en otros países que a los presidentes les dice muchas veces de todo. Y a veces a uno le parece injusto y los presidentes no reaccionan porque tienen ellos el poder, pues. El ciudadano lo máximo que puede hacer es criticarte, decirte cosas, un poquito de pellizcarte la piel, pero el poder te puede pisar, pues sí hay una diferencia. Entonces veamos si eso es cierto, porque en la Asamblea Nacional también hubo el discurso de que ahora aquí va a haber apertura, e igual tuvieron la presidencia y las 2 vicepresidencias. Y de pasito, ¿ya? En el CAL, 5 vocalías contra norma expresa, no importa. Entonces, si tú me dices en la Asamblea Nacional que ahora sí estamos abiertos al diálogo y sigue haciendo la misma cosa, y que con la mitad de la representación te llevas el 95% de las comisiones, bueno, perdóname, ese es el discurso, pues. O sea, yo estoy diciéndote algo y te estoy haciendo otra cosa. Entonces, yo he escuchado el discurso de don Lenín Moreno y hablar de la libertad de expresión, pero si hay independencia de funciones, él no maneja a la Supercom. Sabemos que el superintendente de comunicación ha sido genuflexo con el poder. Ahora, ¿con cuál será? Con el que no se quería ir ayer y no se terminaba, el que mucho se despide. Pocas ganas tiene. No terminaba de salir. Por favor. Y delante de jefes de estados extranjeros, pues, o sea, la payasadita está buena para nosotros adentro. Nadie va a ver tus discursos del 24 de mayo del año 2018 ni del año 2019. Pero cuando es una transmisión del bando, además donde pones a los jefes de Estado, muy a la usanza nuestra, adelante, es decir, para que vea todos. Y veas que en una transmisión me pones a cantar a unos tipos que no tienen ni voz. No, aquí María Paula nos pide disculpas porque le puede salir algún gallo. Y los que cantaron ayer ni disculpas. Claro. Entonces, si me dice que él está de acuerdo con el periodismo íntegro, pero no con la sombra del odio, yo ya empiezo a ver ahí un recoveco ahí raro de que vamos a comenzar a calificar cuál es el odio. Sí, espero equivocarme. Yo espero equivocarme. Pero más que yo, sí, sospecho mucho del político, más del político nacional. El presidente de la República nos dice que, y está muy bien, no debemos hablar mal de nuestro país afuera, eso no se hace, naturalmente, los trapitos sucios se lavan en casa, pero el discurso, como ha dicho María Paula Romo, de Serrano, delante de jefes de Estados extranjeros, eso no se hace. Además, es una cosa muy común en el Ecuador, que en ceremonias, por ejemplo, militares o policiales, donde hay militares extranjeros o policías extranjeros, llega el presidente de la República y se lanza un discurso de política interna que el carabinero de Chile o el policía argentino o el gendarme no sé dónde, no tiene por qué enterarse, pero ahí se come que hay un conflicto. Y lo hice frente a gente que es de afuera y claro, se lleva una impresión de qué está pasando acá. Pero hay veces que lo internacional, doctor Ollarte, es un camino para que se conozca lo nacional, porque lo que queda es lo internacional. Sí, no, a ver, en una ceremonia de esta naturaleza, el discurso de Serrano, que lo leyó muy mal además, o sea, sí puede practicar un poco la lectura, porque además si tiene un teleprompter, por lo menos pegarse unas 2 leíditas antes para no caerse, quedarse, independientemente de cómo fue el tema del uso del hijo. A mí me llamó también eso poderosísimamente la atención. Pero claro, en el discurso de Lenín Moreno, si es que ya nos íbamos a referir a cosas de todito, puntual, como solemos hacer nosotros, y frente a jefes de Estado extranjeros, nada dijo respecto de las decisiones de última hora del jefe del Estado, del ex jefe del Estado, o que nos den algunas luces, los tratados de protección de inversiones, que luego de 10 años y con dictámenes de la Corte que estaban unos 6 años, 5 años diciendo que eran inconstitucionales, esperas la última semana para echártelos. Sobre eso cero. Sobre los indultos de última hora, no me refiero al indulto impresentable del señor Muñay, sino
el decreto 1440, donde indultas a medio mundo, claro. Además, indultos generales. Yo sé que este gobierno, este régimen, se inauguró con amnistías hasta un violador de una chica de 12 años, aupado por gente de la bancada del gobierno. Terrible, terrible, pero bueno, no pasa nada, una montulla ahí. Eso debe haber sido, digo yo, para que pasen estas cosas, ¿no? ¿Ya? Y ahora te lanzas uno ahí, un indulto general, que no, ese sí no está permitido ni en la Constitución ni en la ley, los indultos son particulares. Pero además, poniéndote ahí cosas como que, bueno, si tú has sido condenado hasta 5 años y has cumplido el 30% de la pena, listo, mire, ahí están incluidos robos menores. Esto que pasa todos los días, porque tal vez a una gente con plata que le roben la bicicleta o que le roben el teléfono es una incomodidad, pero para otros que te roben el teléfono es tu sueldo completo de 2 meses. ¿Ya? Entonces, por lo menos, ya, robos menores, y estafas. Eso usted porque gana bien. Estafas. Abusos de confianza, falsedades, drogas, incitadores de discordia, asociación ilícita. Mire, se fue haciendo lo que comenzó entrando. Pues. ¿Y usted cree que en estos estaban perdonando a alguien en específico? No. La del señor Buyay es la cosa extraña. Ya. Esto otro es, vea, ¿estarán rehabilitados? ¿No estarán rehabilitados? Indiscriminadamente. ¿Por razones de qué? Y bueno, la forma como se ejerce el poder. Nada tampoco se dijo respecto de los nombramientos de última hora. Porque en eso sí, el ex jefe del Estado fue irrespetuoso con el entrante. Le dejó nombrando hasta embajadores, pues, 30 días antes. No, pues, déjele, además, o sea, yo hubiese, no hubiese justificado, pero yo hubiese entendido que eso se haga si es que el ganador era Lasso, pues. O sea, si es que es el otro, no es esto contradictor, pero que sea de tu propia línea partidaria. Es una falta de respeto. Claro, o sea, ni la más mínima consideración, pues. María Paula, estas cosas que Rafael descubre, que se perciben y que terminan siendo después, no es que queramos decir que no, que ni siquiera este discurso que usted ha reconocido y ha dicho, oigan, sí nos da oxígeno. Pero claro, es un oxígeno que también nos vuelve a la realidad y que comenzamos a descubrir otras cosas. Se puede hacer, y no diría un tema positivo, podemos arrancar de esto unos temas que nos permitan visualizar un país distinto, que ha tenido una bocanada de oxígeno el día de ayer con la salida del presidente Correa. A ver, yo creo que sería llegar muy lejos, esperar que el solo discurso de ayer nos haga pensar en otro gobierno, en otro ejercicio del poder, en otro modelo, en otro país. No. Lo que vimos ayer fue otro discurso. Ya. Otro discurso. No, vamos a ver si es que otro país, de eso creo que todavía hay mucha distancia para eso, porque insisto, el que ganó, fue la tesis del gobierno. Entonces, creo que no vamos a ver pues como si esto fuera un gobierno de oposición, aunque efectivamente Correa se hubiera comportado las últimas semanas como si estuviera transmitiéndole el periodo a alguien opuesto a su línea política. Pero yo ahí diría que tal vez no era ayer el momento para hacer esas críticas, precisamente porque no era un opositor. Si ayer tomaba el cargo un opositor, pues seguro habríamos tenido un discurso muy duro de me dejan el país en estas circunstancias. Y no tiene también que decir esto es el país que recibo, por más que sea la continuidad. Yo lo habría hecho, pero ya vimos ayer que esa no fue la elección, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que uno también podría hacer el análisis de lo que Moreno no dijo ayer. Claro. No se refirió mayormente a la economía, que es el gran tema del país. No se refirió a cómo recibe el tema de la deuda pública, pero tampoco tuvo el desparpajo de Serrano de decir todo está perfecto, pues que me parece que es muy delicado, cuando además a él le correspondía el papel de presidente del legislativo y no casi de evaluar el gobierno de Correa. Pero él llevó casi el informe, ¿no? Bueno, así fue. Pero, de nuevo, lo que vimos ayer fue otro discurso, no otro país, no otro modelo, no otro partido político, otro discurso, nada más y nada menos, ¿no? Yo creo que ahí
también hay algunas cosas que volver a subrayar, que traer. A mí, por ejemplo, me llamó la atención esta declaración de Moreno sobre un tema que tal vez nos pasa desapercibido. Estamos muy preocupados en los temas, con razón, claro, de la dolarización, austeridad, libertad de expresión, lo de las voces disidentes, pero en el discurso de Moreno hubo unas líneas dedicadas a algunos problemas de jóvenes y adolescentes que me parece que también contrastan mucho con las declaraciones del gobierno anterior. Yeah. Venimos de un gobierno que nos dice, miren, aquí los niños y los jóvenes son felices, tienen un gran futuro por delante, todos van a las escuelas del milenio cuando son niños y cuando son jóvenes todos se van a estudiar con las becas en el exterior. Cuando uno escucha o escuchaba el discurso del expresidente Correa, uno escuchaba ese país. A pesar de que en las escuelas del milenio se cubre menos del 5% de todos los niños que están en el sistema. De la población estudiantil. Claro, sí. Y el porcentaje de quienes terminan o asistiendo a la universidad o siendo beneficiarios de una beca en el extranjero también es muy pequeño. Pero ayer Moreno, el presidente Moreno, dijo hay que atender algunos problemas de los adolescentes. Y el primero que nombró fue el suicidio. A mí esto me parece muy importante. El suicidio es la segunda causa de muerte de adolescentes en el Ecuador. En Pichincha es la primera causa de muerte de adolescentes mujeres en la provincia de Pichincha. Entonces, cuando uno tiene un indicador de esa naturaleza, los jóvenes de ese país no están en el paraíso ni tampoco están mirando un futuro prometedor. Es una estadística muy grave que el país ha arrastrado durante años y de la que nadie dice nada en el gobierno. Es como un tema que se mete debajo de la alfombra. Y Moreno dijo palabras más, palabras menos. Los jóvenes, hay que atender algunos problemas de los adolescentes y de los jóvenes, y habló del suicidio, del acoso, del ciberacoso, de la violencia, de los trastornos alimenticios y de los embarazos adolescentes. Y creo que eso dibuja al menos una idea, ¿no es cierto?, de un país distinto. De un también. País distinto. Y que hay que tomarlo en cuenta. Y que ya que lo ha puesto sobre la mesa, que creo que también es lo que corresponde, ya que el presidente Moreno ha puesto sobre la mesa una serie de temas, habrá que tomarle la palabra y decir, muy bien, todos estos temas tienen que concretarse en algo, tienen que ser decisiones específicas. Yo eché de menos ayer, porque uno también podría, yo lo decía al inicio de esta conversación, analizar lo que no dijo. Yo eché de menos ayer que anuncie algunas decisiones conectadas con estas declaraciones. La sociedad civil, las organizaciones, nada sin los ciudadanos. Pues a mí eso me parece que podía ser directamente conectado con voy a derogar el decreto 16. Y a retirar el proyecto de ley. Y derogar el decreto 16, porque digamos, eso está en su capacidad. Eso no depende de él, no tiene que tramitarlo por la Asamblea, eso lo puede hacer él está en la Asamblea ya con un proyecto de ley también. Así es, que transformaría el decreto 16 en ley. Podría decir, y si eso sucede, la voy a vetar, ¿no es cierto? Claro. En el marco de sus atribuciones, él podría haber hecho algunas declaraciones muy específicas. Voy a enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, porque va a crear un consejo consultivo tributario, tema que me parece interesante, pero voy a enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional respecto de este tema, porque tiene iniciativa legislativa exclusiva para estos asuntos. O sea, creo que algunas decisiones podían directamente conectarse y anunciarse el día de ayer, que son cosas que yo en el discurso eché de menos. Creo que muchas de esas declaraciones podían estar acompañadas de anuncios también más concretos. El señor presidente de la Asamblea, el doctor José Serrano, al referirse al tema de la corrupción, y que después también el presidente Moreno, los dos dijeron lo siguiente. El presidente Serrano dijo esto. Vamos a profundizar el trabajo de fiscalización de esta Asamblea, invitando a la ciudadanía y a los funcionarios públicos a ser parte de este proceso, como un sistema permanente de rendición de cuentas. Sabemos cumplir a cabalidad con las dos competencias que nos otorga la Constitución, legislar y fiscalizar. Y así como nos hemos jugado, y como lo dije, el todo por la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas, vamos a fortalecer la lucha frontal contra la corrupción, contra la impunidad en todas las esferas donde se encuentre. Como país debemos dar un paso adelante, blindarnos de ética y democracia en todos los momentos. Y eso significa verdad, significa transparencia y sobre todo responsabilidad. Y el señor presidente Moreno
dijo lo siguiente. En lo que respecta a la corrupción, nuestra lucha será implacable. Vamos a practicarle una cirugía mayor a la corrupción. Cuando nosotros empezamos a creer que el yo importa más que el tú, ya estamos entrando en el escabroso ámbito de la corrupción. Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. Por eso hemos exigido a Odebrecht, a la justicia norteamericana, a la justicia brasileña, que nos entregue la lista completa de los corruptos, los de ayer y los de ahora. No puede ser posible. Vuelvan como grandes financistas, vuelvan como grandes empresarios, como grandes inversionistas, bendecidos, vuelvo a recalcar, por el paso del tiempo, e inclusive, a veces como candidatos, a veces a dar consejos de cómo se debe llevar adelante la política y la justicia. Convoco a todas las autoridades de control, a que junto con la ciudadanía y el apoyo de la Organización de Naciones Unidas constituyamos un frente nacional para combatir la corrupción. Constituiremos un frente nacional, público y privado, para combatir la corrupción. Bueno, esta es en cambio una posición tanto del presidente de la Asamblea cuanto del presidente de la República. ¿Qué debemos esperar de esta parte, del uno y del otro? Yo sí hago presente que el presidente Moreno sí se lanzó públicamente cosas contra el anterior, y pudo haberlo hecho en otras cuestiones más trascendentes. El tema del plan familia. El tema del plan familia, ¿quién se fija en el plan familia? Gente que pertenece más bien a una élite intelectual que conoce al común de los mortales del plan familia, ni lo ven, le viene y sabe que existe. Porque es otro o hasta le puede parecer bueno. Sí, pero es otro de los porque habla de la familia. No se sabe le afectan cómo, las consecuencias de que no exista una política. Los conservadores tampoco tenemos que ser satanizados ya de una buena vez. Pues, satanizados, yo solo decía, esa es su línea. Bueno, ya, el señor es de izquierda, yo entiendo. Pero elimina los ministerios coordinadores. Se le lanza. Es una cuestión de que, ¿por qué se lanza esta cuestión en el discurso presidencial? Porque los puede eliminar así nomás, bien, porque estará anunciando, voy a eliminar tal cuestión. Ya. Lo ha hecho y yo creo que fueron unos pinchazos del tema de la austeridad. Va a haber austeridad, como para marcar diferencia con el anterior. Si es otro pinchazo. Entonces uno esperaba más que pinchacitos. Otro tema de definiciones. El tema, por ejemplo, vamos a respetar los derechos de los trabajadores, Bueno, supongo yo entonces que él y su bancada van a apoyar el proyecto que ha presentado la asambleísta Cristina Reyes respecto de la derogación de la Ley de Justicia Laboral en la parte que confisca las utilidades de los trabajadores. Supongo yo que lo hará, porque entonces hablar de los derechos de los trabajadores y mantener eso, hablar de los derechos de los trabajadores y mantener el decreto 813, renuncias voluntarias obligatorias, entonces yo hablo de los derechos y hago otra cosa. Es decir, esto es facilito. Entonces yo hablo de la fiscalización. Hay que fiscalizar. Vamos a seguir manteniendo entonces normas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que son inconstitucionales, por ejemplo, la doble calificación de las acusaciones constitucionales, es decir, calificación en el CAL y calificación en la Comisión de Fiscalización. Doble calificación. La Constitución exige una. Y peor del CAL, o sea, el Consejo de Administración Legislativa, que es de administración legislativa, que no legisla ni fiscaliza, te controla estas cuestiones. Y luego una comisión de fiscalización, que solo debe informar, es la que te permite dar paso o no dar paso. ¿Vamos a seguir con eso? ¿O la doble calificación para el juicio político presidencial? Que según la Constitución es solo uno, la calificación de la Corte Constitucional. Aquí tenemos doble calificación. Entonces, claro, yo te puedo hablar de fiscalización y que viva la fiscalización, pero sigo manteniendo todas las trabas. Yo te puedo... Yo lo concentró en Odebrecht, pero no es solo eso. Bueno, yo también puedo hablarte de la corrupción y mantener el inconstitucional artículo 581 del Código Integral Penal. Porque yo te digo que lucho contra la corrupción, aunque indulto a alguien que... Perdón, yo no conozco otro caso en que se haya indultado a alguien que ha cometido un delito contra la prisión pública. No lo conozco, porque no es así nomás la cuestión. ¿Ya? Pero bueno, a ese punto del descaro hemos llegado. Pero tengo un artículo 581 del Código Integral Penal que exige que para que se procese a una persona por peculado o enriquecimiento ilícito tenga que existir el informe determinando indicio de responsabilidad penal por parte del Contralor. Claro. Entonces yo te digo en la Constitución que esos dos delitos, peculado o enriquecimiento ilícito, además de la concusión y el cohecho, son imprescriptibles. Sí, pero son tan imprescriptibles mientras que si el Contralor no te emite el informe
forma. No hay forma de procesar. Y el Contralor solo tiene 7 años para emitir el informe, determinando en este caso indicio de responsabilidad penal. ¿Dónde quedó tu imprescriptibilidad? Esa norma que es esféricamente inconstitucional, ahí está. Y te da igual, y me hablas contra la corrupción, perdóname. O sea, a mí que los políticos me digan cosas, me da exactamente está igual. Llegando. ¿No será bueno también, no será bueno de que la oposición presente los proyectos? Bueno, ¿Y esto? ya le digo, en el tema de las utilidades ha sido Cristina Reyes la que ha presentado. Ya. Entonces entiendo yo que si el señor lanza un discurso de esta naturaleza, Podría aprobar eso. efectivamente, Ya. ya. Ahora, no te voy a decir que el presidente Moreno, porque claro, también sonaría muy feo, haga lo que ha hecho el otro, intervenir en los órganos jurisdiccionales. Claro. Es decir, que le dé la orden a la Corte Constitucional. Pues. Mire, lo que ha ocurrido la semana anterior respecto del tema de las pensiones alimenticias y las medidas cautelares. Esa demanda estaba presentada hace 7 años. Así es. 7. Una de las demandas es del Las 2010, hay una acumulación. Son de Así 2010. Después se presentó otra del 2016. Así es. Que también se hubiese quedado otros 7 años si es que el expresidente Correa no abría la boca respecto a este tema. Porque así es la cuestión. Así es. O sea, yo no espero que este señor le lance órdenes a nadie, pero con la institucionalidad que tenemos, pues con eso. Pero decisiones luego de 8, 9, 10 años. ¿No les fortalecerá a los jueces para que asuman bueno, pero de una es vez que y por todas a eso rol? hemos llegado. Necesito que el actual jefe del Estado me diga algo. Ahora, la pregunta que uno se hace en esos casos es ¿a quién van a responder? Claro. ¿Al anterior o a este? Porque también está el jueguito, porque yo escuché ahí a alguna, perdóneme que lo diga así, un indecente en la ceremonia de posesión, decir que era un corto tiempo. que es un corto descanso. Por favor, pues, muérdete la lengua, por más ganas que tengas, pues. Ni que el otro fuera de otro por último, ni que el otro fuera de otro partido, pero aunque lo fuera, esa clase de cosas no se hacen. Y yo insisto, la formalidad sí es importante. Habían jefes de Estado extranjeros. Entonces, esos jefes de Estado extranjeros se llevan la impresión. Es que la gente no tiene que hablar mal, pues sí basta con ellos, pues con lo que hacen, con lo que demuestran. Porque en otros países la gente sí se fija en lo que tú haces, en lo que tú dices. Ya, ojalá, sí. Ahora, yo obviamente espero que al presidente Moreno le vaya bien, pues el señor le va mal, me va mal a mí, pues, le va mal a mi familia, le va mal a la gente que yo conozco, ¿ya? Porque habemos algunos que no nos vamos, pues, no más a ir, ¿ya? Ni queremos que nuestros hijos también se vayan, no, señor. ¿Ya? Entonces, le tiene que ir bien, y tiene que hacer las cosas bien, y de una buena vez por todas, es función pública, no es administrar los negocios de mi familia, es función pública. María Paula, dicho esto entonces, hay un espacio, hay una ventana, esta oxigenación de la que usted mismo habló, y bueno, y lo escéptico que el doctor Ollarte asoma, pero claro, no es solo escéptico, sino que nos plantea las cosas, esta es la realidad, cosa que tengo la impresión entonces que no se dijo ayer, sino que fue más bien los anhelos de lo que podría pasar. Sí, fue un discurso, yo vuelvo a repetir, podemos desde ahora apalanquearnos que Francisco nos invite en los primeros 100 días, los primeros 3 meses, para ahí efectivamente decir, bueno, no ha hecho esto, no mandó este proyecto de ley, porque va a ser imprescindible contrastar el discurso con las acciones, ¿no? Creo que esto es lo normal en la política, es lo mismo que podríamos decir sobre el propio Correa y sus actuaciones de los últimos 15 días, que creo que también son decidoras de muchas cosas. De cómo ha sido él, pero por ahora de cómo manejar. Estamos, pero por ahora estamos comentando el discurso, palabras, mensaje, así es, son palabras. Mensaje que es importante. Exacto, que da algunas señales, que tiene una importancia, que cuando no son estas, sino otras palabras, que cuando son declaraciones de guerra, enemigos, prensa corrupta, tiene también connotaciones, ¿no es cierto? Y se Todavía no ha mandado el proyecto de ley, pero estamos comentando esos discursos y diciendo la carga que tiene. Eso es lo que estamos haciendo hoy también. No estamos evaluando el gobierno de Moreno, que no ha cumplido 24 horas todavía, pero estamos comentando estas primeras declaraciones. A mí en estas primeras declaraciones me parece interesante que haya pronunciado la palabra Odebrecht. Oiga, creo que pararse en el discurso de instalación del gobierno y decir Odebrecht. Pero dijo, ahí hicieron un paneo, ¿no? Ahí hicieron un paneo, porque creo que habían varios asistentes que se lanzaron contra el espaldar de la silla. A mí me parece importante
que el presidente Moreno haya dicho que van a pedirle a la justicia norteamericana la lista de los involucrados. Veamos, habrá que contrastarlo con las acciones. Es que le ha pedido a Odebrecht. Así fue. Sí, fue. o sea, No uno creo dice, que haya sido a Odebrecht. Pero el que haya nombrado, ¿no? Es Mientras importante. lo que tenemos en contraste es un gobierno que frente al escándalo de corrupción más importante del continente, en mucho tiempo, ¿no? Con poca comparación, que frente a eso no ha dicho nada. Porque recordemos que lo que ha dicho es, no hay involucrados, se convirtieron en los defensores de Mosquera cuando parecía haber sido detenido por un tema relacionado al caso. Rápidamente Correa, él en persona, lo convirtió en un asunto tributario. Tanto lo convirtió Correa en un asunto tributario que entiendo que el exministro, su defensa ha sido no incriminarse, es decir, acogerse a su derecho a mantener silencio. Claro, porque la defensa ya la hizo el propio presidente de la República. Entonces, comparado con eso, por supuesto, a mí me gustaría que eso se traslade a acciones concretas de la Fiscalía, pero comparadas con las declaraciones anteriores, creo que es importante que el presidente Moreno haya dicho ayer que investigara el caso de Odebrecht. Y sobre estos y otros temas habrá que tomarle la palabra. Habrá que tomarle la palabra y hacer una comparación entre lo que ha dicho y lo que va a hacer. Y en efecto, a lo largo de la campaña anunció que estaría dispuesto a entrar a un proceso de reforma de la ley de comunicación, que creo que es interesante y que también hay que tomarle la palabra en contraste con sus declaraciones o con su discurso de ayer. Creo que ahí hay algunos temas en los que las señales han sido distintas. Estas primeras señales en el discurso, en algún momento, seguro en estos días, alguien hará la comparación con los discursos de Correa probablemente, o con los discursos de la última sabatina. Y creo que eso también nos va a permitir ver cuáles son esos márgenes. Pero la pregunta era, ¿hay una ventana, hay una oportunidad? Yo creo que sí hay una oportunidad para el país. O sea, esto debería leerse en código de oportunidad para el país. Porque como decía Rafael, si no le va bien al presidente Moreno, no le va bien al país. Entonces, frente a la complicadísima situación económica, si es que tenemos un mandatario dispuesto a dar un poco de oxígeno, reconciliarse con algunos sectores, porque no va a poder enfrentar la crisis solo ni a patadas, ¿no? No va a poder, eso no es posible. Si tenemos un mandatario dispuesto a reconciliarse, a darnos como país una tregua de este nivel tremendo de enfrentamiento, creo que eso le va a hacer bien al país. Por supuesto, también algunos sectores han sido claros, le han dicho diálogo con algunas condiciones. Claro. No podemos sentarnos a dialogar el movimiento indígena si tenemos 90 dirigentes que están procesados, 130 en realidad creo que son 130. Desde el movimiento indígena. Hay una lista total como de 900, pero claro, ahí tenemos unas medidas concretas, hay denuncias, hay procesos penales que han sido iniciados desde el Ejecutivo. El mismo Luis Eduardo Vivanco estuvo la semana pasada en Fiscalía por un tuit en una investigación que inicia el Ministerio del Interior. Entonces creo que ahí hay algunas señales de, sin que le dé instrucciones a la justicia, pero los procesos que están iniciados por el Ejecutivo pueden terminarse. Claro. O sea, puede decidir no perseguir en ciertos casos a personas cuyo delito ha sido o la diferencia o la disidencia o la oposición. Creo que hay temas interesantes. No puede hablar de libertad de expresión y no decir nada sobre su asambleísta que pide deportación para los venezolanos que le critiquen a Maduro. Entonces, o los sicarios de Tinto, que también otro asambleísta lo mencionó. Exactamente, pero que las organizaciones sociales con un asambleísta a la cabeza pidan deportación. Eso significa que el asambleísta ni siquiera se ha leído la ley, ni hablemos de la Constitución, la ciudadanía universal. Que no tiene memoria nomás, pues, porque es como tremendo. Nosotros no hemos emigrado. Es tremendo. Entonces, creo yo que muchas de estas decisiones, o sea, muchas de estas declaraciones tendrán que ser contrastadas, pero de nuevo, me parece que lo que sí leí, lo que yo puedo leer de ayer es ya no la declaración de guerra, que fue, por ejemplo, el discurso de posesión de la Asamblea. Claro. El discurso de elección de autoridades de la Asamblea era una declaratoria de guerra una tras otra, ¿no?
meter el dedo en la herida, repetir los temas, pero como si estuviéramos en el punto más álgido de la campaña, sin mirar al futuro. Creo que eso contrasta mucho con el discurso de ayer, que no fue una declaratoria de guerra del presidente Moreno. Hay una ventana de esperanza. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Creo que quienes son escépticos mantener una movilidad total, y creo que quienes son escépticos lo son con buenas razones, ¿no? Pero espero que en este caso, yo también no dejo de mirarlo con escepticismo, espero que en este caso nos equivoquemos y espero que en este caso efectivamente una buena parte de las declaraciones del presidente Moreno se puedan trasladar en actos y que sean rápidos. Como porque ha dicho creo el doctor que no Ollarte, va. quiero verla actuando ya. Porque además no es un nuevo gobierno. Así es. Este es un gobierno que hereda un montón de cosas. Entonces, y las que tienen que responder también. Claro, y que por lo tanto no va a ser tratado, yo creo que no va a ser tratado como habitualmente alguien que se instala, que le dice, bueno, hay que esperar un tiempo, ¿no? Creo que ese tiempo en este caso va a ser mucho más corto. Creo que se necesitan reacciones urgentes, decisiones urgentes, y que Moreno tenga la capacidad de imprimir ese estilo y esa línea en quienes lo acompañan. Claro. Porque si es que esto parece ser el juego de la zanahoria y el garrote, o si lo que vamos a jugar es a que Moreno es el policía bueno mientras todos los demás nos siguen maltratando, entonces todavía va a durar menos tiempo esta aparente tregua. ¿Se termina el escepticismo un poco, Rafael, para concluir? Es que uno aspira que... Yo coincido con María Paula en el sentido de que los famosos 100 días que siempre otorgamos no pueden ser vistos como lo que hizo Maguad, pues, o sea, el señor se chupó la popularidad en nada, pues, en diciembre salía en andas de la Plaza de Toros y en enero ya se lo quería quemar como año viejo, pues, al señor. Esas son cosas que se tienen que cuidar. Ahora hay una bocanada de aire, yo creo que hay mucha gente que está esperanzada. Este cambio sí, como que la gente, los que ayer estuvimos viendo la ceremonia de transmisión del mando, tal vez mucha gente no vio pues la de 2013 porque era el mismo, ¿no? Ya era como más de lo mismo. Claro, era como un discurso presidencial mega. Pero sorprendieron algunas cosas. Sí. Pero en cambio, ayer como que la gente le puso atención a la cuestión, porque aunque seas gobernista, y obviamente cuando eres opositor, siempre tienes esperanza cuando hay un nuevo régimen, y eso no se debe dejar pasar. Esperemos que no se deje pasar. Yo quiero agradecer a la doctora María Paula Romo y al doctor Rafael Ollarte, con quienes hemos compartido parte de lo que ya, como se decía antes, ya es historia. Esperemos que esa historia se la siga construyendo. De inmediato vamos a topar, en cambio, el tema económico que nos dejó el mensaje, y está en nuestros estudios ya el economista Marco Flores. Estaremos entrando en contacto con el economista Carlos Julio Manuel y el economista Fausto Ortiz. Enseguida volvemos. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo